Durante 5 años, mi mundo ha sido un sistema cerrado. 3 domos, 273 reclusos y el infinito mar negro de metano del Kraken Mare. Aquí, en la colonia penal Tartarus, en Titán, soy el administrador. Ese título significa que soy el amo de los horarios, el árbitro de la presión atmosférica y la máxima autoridad en cada caloría y cada voltio de electricidad consumidos. Los hombres que vigilo son lo peor que la humanidad tiene para ofrecer. Los bombarderos ideológicos, los señores de la guerra corporativos, los manipuladores genéticos que veían a las personas como solo otro medio, eran o son hombres de terribles pasiones grandiosas. Pero aquí, bajo el peso de un cielo de nitrógeno, los he reducido a puntos de datos, predecibles, manejables y contenidos. Esa predictibilidad terminó hace 6 meses. Dejaron de pelear por las raciones. Dejaron de apuñalarse en los rincones oscuros de los corredores de tránsito que conectan los domos. Empezaron a congregarse. Ahora, durante sus turnos de trabajo designados, salen y construyen. Mi jefe de seguridad, David Cole, se materializó junto a mi escritorio, su presencia tan sutil como una llave inglesa cayendo al suelo. Apuntó con un dedo grueso al monitor principal, donde una transmisión en vivo de una cámara externa mostraba el fruto de su labor. La imagen estaba distorsionada por la densa atmósfera de nitrógeno. Míralo, Marcus. Es más grande que ayer. La cosa que estaban construyendo, la cosa que llamaban el oráculo, era un espiráculo de 6 metros de chatarra, un diente irregular de placas de casco oxidadas, varillas retorcidas y conductos recuperados, todos apuntando hacia las nubes de un morado amoratado. En primer plano de la transmisión, un grupo de trabajo de 1 docena de reclusos se movía con un propósito lento. Estaban enfundados en voluminosos trajes de trabajo naranja para excursiones. Nuestro equipo estándar para tareas superficiales a corto plazo, que ofrece la protección justa contra las temperaturas criogénicas de Titán para terminar un trabajo antes de que el frío se filtre. Metódicamente, estaban atando una nueva pieza de metal a la estructura, sus movimientos lentos contra el empuje invisible del viento. «Tengo ojos, David», dije, sin apartar la vista de la pantalla. Incluso a través de la imagen distorsionada podía verlo. No había discusión entre ellos, ningún movimiento desperdiciado, solo un propósito silencioso e inquietante. «Están tomando partes de la reserva de mantenimiento exterior», dijo Cole, su voz un gruñido de frustración. «Buenas partes. Vamos a tener escasez de kits de parche para la próxima temporada de Cryosmoke, si siguen así». «Ha sido anotado», dije. «Registra los materiales como reapropiados». «¿Reapropiados? Están construyendo una iglesia ahí afuera». Dio un paso más cerca, bajando la voz. «Déjame llevar un equipo». Salimos. Desarmamos esa cosa. Metemos en aislamiento a cualquiera que se resista. Problema resuelto. Enviamos un mensaje. Finalmente me giré para mirarlo. Cole es un hombre de certezas físicas. Para él, cada problema es un clavo, y su solución es siempre un martillo más grande. Es por eso que es bueno en su trabajo. También es por eso que es mi jefe de seguridad y no el administrador. ¿Y qué pasa cuando 200 hombres que han encontrado una razón para desafiar los 180 grados bajo cero nos ven derribar a su Dios? ¿Cómo crees que se ve eso? «Se ve como un motín», dijo Cole con un entusiasmo excesivo. «Un motín que sabemos cómo manejar. Partimos cabezas. Usamos los sedantes. Restauramos la base. Es mejor que esto. Este silencio». Estaba equivocado. Un motín es un fallo del sistema. Es caos, variables impredecibles y una montaña de papeleo. Lo que estaba pasando ahora era peor en cierto modo, pero seguía siendo un patrón. Uno nuevo, pero un patrón al fin y al cabo. «Este silencio, como tú lo llamas, es una forma de cumplimiento», le dije. «La violencia ha bajado un 80%.
Los incidentes de autolesión están en cero. Por primera vez, no están intentando destruir la instalación, solo la están reordenando. Están adorando un mar de metano líquido, Marcus. No me importa si adoran el maldito dispensador de pasta nutritiva, respondí, volviendo hacia la pantalla. La imagen de ese ídolo retorcido de chatarra parecía burlarse de mí. Lo que me importa es el control. Ahora mismo, todavía lo tenemos. Tu manera arriesga un shock completo del sistema. No lo autorizaré. ¿Todavía no? Podía sentirlo allí de pie, vibrando con la necesidad de acción. Él veía una secta. Yo veía una nueva estructura social no autorizada formándose. Su instinto era aplastarla. El mío era entenderla, porque si entiendes un sistema, puedes encontrar su circuito maestro. Entonces, no hacemos nada. Hacemos lo que siempre hacemos, dije, mis ojos siguiendo los movimientos lentos de las figuras con trajes naranja. Observamos. Recolectamos datos. Ejecutamos los registros atmosféricos de las últimas 72 horas. Los cruzamos con los informes de la enfermería por angustia psicológica. Quiero saber todo sobre esto antes de tocarlo. Lo miré. Mi expresión no dejaba lugar a dudas. Quiero datos, David, no historias de fantasmas. Permaneció en silencio por un largo momento. Luego asintió con la cabeza, tieso y reacio. Sí, administrador. Se dio la vuelta y salió de mi oficina, dejándome solo con la transmisión en bucle de la iglesia en la orilla del Kraken Mare. Por primera vez en 5 años, mi prisión era estable, productiva y pacífica. Durante las siguientes 12 horas, viví en los datos. Mi oficina se convirtió en el corazón del sistema nervioso de la instalación. La información fluía hacia mí desde cada sensor y cada informe que había exigido. Los resultados fueron exactamente como esperaba, lógicos, clínicos y completamente insatisfactorios. Primero llegó el análisis médico del Dr. Holley. Holley es un hombre que ve la psique humana como un servidor defectuoso, propenso a errores en cascada cuando está estresado. Su informe fue predeciblemente frío, lleno de términos que ponen una etiqueta limpia a la miseria humana. Había diagnosticado oficialmente el fenómeno como una enfermedad psicogénica masiva, un caso de libro de texto. El ambiente opresivo, escribió en el resumen, junto con tendencias sociopáticas preexistentes y una falta de estímulos externos, ha creado un incubador perfecto para el contagio psicológico. La secta es un mecanismo de afrontamiento clásico, una ilusión compartida que proporciona estructura y propósito donde no existe. Recomendó un aumento en toda la instalación de estabilizadores del ánimo, en el suministro de agua y evaluaciones psicológicas más rigurosas. Era una explicación pulcra y ordenada. También era inútil. A continuación, abordé los susurros. Los prisioneros afirmaban que el oráculo les permitía oír la voz del mar. Me conecté a una transmisión de audio en vivo de los registros de mantenimiento externo, escuchando las comunicaciones entre los reclusos con trajes en la orilla. Detrás de sus llamadas profesionales estaba ahí, un sonido sibilante en capas, puntuado por gemidos de baja frecuencia. Era el sonido del caos. Llevé a Leo Strauss, mi analista de señales principal, a mi oficina para escuchar. Es un chico joven y agudo, que confía más en sus instrumentos que en sus propios ojos. Ni siquiera necesitó 5 minutos. Es el viento, administrador, dijo, señalando una onda en cascada en su tableta de datos. Los vientos de nitrógeno aquí no aúllan, presionan. Cuando rachan contra el domo a más de 100 kilómetros por hora, toda la estructura vibra. Las comunicaciones externas de los trajes de excursión captan esa vibración a través del chasis de sus cascos. Los procesadores de audio de los trajes intentan filtrarla, pero no pueden. Simplemente se convierte en estática. Golpeó la pantalla. Pareidolia auditiva. La necesidad desesperada
del cerebro de encontrar un patrón en el ruido. Escuchan susurros porque están desesperados por oír algo más que sus propios pensamientos. Así que ahí estaba. Dos explicaciones racionales perfectas. La secta era una ilusión masiva, y su Dios era solo mal tiempo interfiriendo con sus radios. Debería haberme sentido aliviado. Podría escribir mi informe a la autoridad penal pancorporativa, citar mis fuentes y archivar el incidente, pero no pude. Mantuve la transmisión del oráculo en mi monitor principal. Las figuras con trajes naranja continuaron su trabajo, sus movimientos precisos y coordinados. El problema era que los datos se sentían demasiado limpios. La histeria masiva no construye cosas con la eficiencia que estaba viendo. La ilusión es una variable desordenada, propensa a luchas internas y profetas en competencia. Esto estaba unificado. El diagnóstico de Holloway no daba cuenta de la caída del 80% en la violencia. La explicación de Strauss no daba cuenta de la mirada serena y llena de propósito en los ojos de los hombres que vi en la enfermería para las revisiones por congelación. Su fe, por ilusoria que fuera, estaba teniendo un efecto positivo cuantificable en la estabilidad de la instalación. Tenía los hechos, pero los hechos no sumaban la verdad. El sistema era estable, pero la razón de su estabilidad se sentía como un cáncer, un cambio profundo y fundamental en el ecosistema de la prisión que no podía medir. Toda mi carrera se había basado en descomponer problemas en sus partes componentes. Pero esto se sentía como algo más que la suma de sus partes. Mis propios datos me decían una historia, pero mi instinto me decía otra, y estaba empezando a sospechar que mi instinto tenía razón. Al sistema le faltaba algo. Había una variable que no podía ver. El timbre de mi comunicador privado cortó el silencio de mi oficina. Era Leo Strauss. Administrador, necesito verlo en privado ahora, si es posible. La urgencia de Strauss era un bien escaso. Era un hombre que vivía por las relaciones señal-ruido y nunca malgastaba ancho de banda en falsas alarmas. Mi oficina, dije, y la línea se cortó. Un minuto después, estaba allí de pie en la entrada. La luz fluorescente del corredor detrás de él hacía que su silueta fuera nítida, pero el hombre mismo parecía haberse desdibujado en los bordes. Su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en el suelo, y apretaba una tableta de datos contra su pecho como un escudo. No entró hasta que hice un gesto para que la puerta se cerrara. «¿Qué pasa, Leo?», pregunté. Todavía funcionaba con las sobras de las últimas 12 horas de análisis infructuosos. «¿Encontraste otro fantasma en la estática?», negó con la cabeza, finalmente mirándome. «No, señor. Esto no es interferencia. Esto no es un fantasma del equipo. No lo habría molestado si no estuviera seguro». Dio un paso tentativo hacia adelante y me tendió la tableta de datos. «Necesita ver el último escaneo térmico de largo alcance del mare». Se la quité. En la pantalla había un mapa biométrico de nuestro sector del Kraken Mare. Una topografía del lecho marino representada en azules y verdes. Pero en la esquina inferior izquierda había algo más. Una mancha. Una floración de color cálido, amarillos y naranjas, en un lugar donde solo debería haber el frío absoluto del azul profundo. Era grande, del tamaño de una manzana de ciudad al menos, y era cohesiva. Una sola entidad. «¿Qué estoy viendo?», pregunté, mi propia molestia teñida de fatiga, dando paso a un cosquilleo de enfoque. «¿Actividad criovolcánica? ¿Una pluma de hidrato de metano?». «Eso fue lo primero que verifiqué», dijo Strauss. «No lo es. No hay precursor sísmico para un criotemblor. No es una pluma. La firma de calor es demasiado estructurada, los bordes demasiado definidos. Lo he comparado con todos los modelos geológicos y químicos conocidos que tenemos. Nada coincide, pero esa no es la peor parte, señor». Tocó un control en la tableta de datos y la imagen cambió.
Ahora era una animación de lapso de tiempo, comprimiendo las últimas 6 horas de datos del sensor en 10 segundos. La mancha cálida en el mapa se estaba moviendo. Se arrastraba por el lecho marino. Vi el bucle 2 veces. No estaba a la deriva con una corriente. Iba en una trayectoria, un curso directo hacia la instalación Tartarus. Levanté la vista de la tableta. El mundo lógico de los datos y los informes acababa de evaporarse, dejando un vacío aterrador. El diagnóstico perfectamente empaquetado, la interferencia atmosférica, la enfermedad psicogénica masiva, todo eso se sentía como un cuento infantil para dormir frente a esto. Esto era un objeto físico verificable, una anomalía térmica organizada a millas debajo de la superficie se movía hacia nosotros. Durante 2 días no hice nada. Observé esa mancha naranja arrastrarse por mi monitor, una infección en movimiento lento en el suelo del Kraken Mare, y observé a los prisioneros afuera, añadiendo chatarra a su dios de montón de basura. Las 2 imágenes, la de mi pantalla y la de mi ventana, se vincularon en mi mente. Una era el síntoma, la otra la enfermedad, solo que no sabía cuál era cuál. Al tercer día, Cole vino a mi oficina. No dijo una palabra, solo se quedó allí de pie. Sabía que me había quedado sin opciones. Podía verlo en mi rostro. El enfoque racional y basado en datos me había llevado a un callejón sin salida en medio de una pesadilla. Mi sistema había fallado. Era hora de probar el suyo. «Consigue a tu equipo», dije. Mi voz tan quebradiza como el vidrio congelado. «Configura los pacificadores M12 para no letales. Solo rondas de concusión. Quiero el oráculo desmantelado, no nivelado. Y quiero a los cabecillas en aislamiento. Sin mártires, David. Solo una restauración limpia y eficiente del orden». Un destello de sombría satisfacción cruzó su rostro antes de suprimirlo. «Sí, administrador. Observé la operación desde el centro de mando central. El EOIS, la pantalla principal, mostraba un mosaico de transmisiones de cámaras. Una desde el casco de Cole, dándome una vista en primera persona desconcertante. Otra desde una cámara externa de gran angular montada en el domo, mostrando toda la escena como una obra de teatro silenciosa. El equipo de Cole, una docena de guardias con los exoesqueletos negros de nuestro equipo táctico estándar, salieron por la esclusa de aire principal. Sus botas no hacían ningún sonido en el suelo congelado que yo pudiera oír. Solo el crujido apagado dentro del propio casco de Cole. Se movieron en una cuña ajustada y practicada, sus pistolas laterales pacificadoras en posición baja de listas. El grupo de trabajo de unos 30 prisioneros vestidos con sus voluminosos trajes de excursión naranja los vieron acercarse, dejaron de trabajar. Se giraron al unísono, pero no se dispersaron. Simplemente se quedaron allí de pie, un muro naranja silencioso entre mis hombres y su altar. Aquí el jefe Cole, su voz crepitó en mi oído, nítida y autoritaria a través del comunicador. «Están violando el protocolo de la instalación. Dispérsense inmediatamente y regresen al domo de fabricación. Esta es su única advertencia». Los prisioneros no se movieron. A través de la placa facial del más cercano a la cámara de Cole, pude ver su expresión. Estaba tranquila, incluso plácida. Comenzó a cantar, un zumbido que los demás rápidamente tomaron. «Administrador, no están cumpliendo», dijo Cole, un hilo de ira entrando en su voz. «Procede, jefe», ordené. Los guardias con trajes negros avanzaron. El primer prisionero en su camino no se preparó. Simplemente se quedó allí zumbando. Uno de mis guardias lo empujó con fuerza en el pecho. El hombre cayó, su traje voluminoso haciendo la caída torpe. No maldijo ni gritó. Se dio la vuelta sobre su espalda y miró al guardia que lo había empujado.
y a través del visor rayado de su casco lo vi sonreír. Era una sonrisa serena, beatífica, de puro contentamiento. Entonces, la escena se disolvió. Los guardias empujaron hacia adelante y los prisioneros simplemente cedieron, absorbiendo los empujones y los golpes de las rondas de concusión como nieve que cae. Los proyectiles golpeaban sus trajes acolchados con golpes sordos, derribándolos, pero no había pánico, ni miedo. Algunos que caían simplemente se quedaban allí tumbados, mirando al cielo tóxico. Otros se levantaban lentamente y se quedaban de pie esperando el siguiente golpe. Era lo más horrible que había presenciado. Mis guardias entrenados para motines y combates brutales a corta distancia vacilaban. Sus movimientos se volvieron vacilantes. Eran guerreros entrenados para luchar contra monstruos. Y habían encontrado golpeando almohadas. La violencia no tenía sentido. Vuelta absurda por la aceptación total y alegre de las víctimas. «Marcus, ¿qué es esto?» La voz de Cole ya no era una orden. Era un susurro confuso. No luchan. Observé mientras uno de sus hombres se paraba sobre un prisionero caído. Su pacificadora levantada, pero no disparó. Solo se quedó allí, su propia postura irradiando confusión. Estaba perdido. Todos lo estaban. La misión había terminado. La voz de Cole volvió a sonar por el comunicador. Operación fallida. Administrador, nos retiramos. El oráculo todavía estaba intacto. Y los prisioneros, aquellos que habían sido derribados, se levantaban lentamente, ayudándose unos a otros. Se alejaron de mis hombres derrotados y volvieron a su trabajo, su zumbido reanudándose. Un zumbido silencioso y victorioso contra el interminable viento susurrante. Había autorizado el uso de la fuerza, la herramienta más simple y directa en mi arsenal, y se había hecho añicos contra una idea. Durante 2 días me senté en mi silla, el mosaico de transmisiones de cámaras en la pantalla principal, un monumento a mi fracaso. Los guardias estaban nerviosos, sus informes de patrulla llenos de relatos de reclusos que encontraban su mirada con sonrisas plácidas y compasivas. La enfermería trataba a guardias por estrés, no a prisioneros por moretones. Mi martillo estaba roto. La fuerza era inútil. La intimidación era una broma. Si iba a recuperar el control de mi instalación, tenía que dejar de intentar combatir los síntomas y empezar a intentar diagnosticar la enfermedad. Tenía que entender el porqué. Giré mi silla hacia mi consola personal y tecleé un comando, abriendo la base de datos de reclusos. Esta vez, no estaba buscando amenazas a la seguridad. Estaba buscando un activo. Ajusté los filtros. CI superior a 140. Profesión previa al encarcelamiento, no violenta, intelectual, perfil psicológico, baja agresión, alta introversión. El sistema trabajó por un momento y aparecieron un puñado de nombres. La mayoría eran estafadores corporativos, ladrones de datos. Pero uno sobresalía. Prisionero 86B, Kevin Anderson. Su archivo era escaso en violencia, pero grueso con amenaza intelectual. Perfil previo al encarcelamiento. Arquitecto social. Un término educado para un hombre que weaponizaba la información. Estaba aquí por orquestar el colapso en cascada de la infraestructura en Ganímedes, que había matado a cientos sin un solo gramo de explosivo. Había usado mentiras, rumores y pánico, cuidadosamente diseñado para enfrentar a los trabajadores municipales entre sí, paralizando toda la luna. El resumen oficial lo llamó parálisis sincronizada. Siempre lo había desestimado como un hombre tranquilo y quebrado, un fantasma en el sistema que leía libros y se mantenía apartado. Ahora veía su archivo de manera diferente. Este era un hombre que entendía la creencia como un arma. 2 horas después, estaba sentado frente a mí en la sala de interrogatorios 3. La habitación era un cubo blanco, diseñado para la máxima incomodidad y control.
Anderson parecía completamente impasible. Era un hombre delgado, nadando en su mono gris estándar. No estaba demacrado o quebrado. Simplemente parecía ausente, como si la parte más importante de él estuviera en otro lugar. Se sentó con las manos apoyadas en las rodillas, su postura relajada, sus ojos observándome con una paciencia analítica y calmada. Lo llaman apatía instintiva, comencé. Mi oficial médico me dice que es una forma de ilusión masiva. Mi jefe de seguridad me dice que es una nueva forma de desafío. He visto las imágenes. Quiero saber qué piensas tú que es. Anderson permaneció en silencio por un largo momento. Estaba calibrando su respuesta. No es ninguna de esas cosas, administrador, dijo finalmente. Su voz era suave, con la cadencia de un profesor universitario. Lo que usted está viendo no es desafío. Es completitud. ¿Completitud de qué? De un circuito, dijo Anderson, una leve sonrisa tocando sus labios. Este lugar es un vacío, no solo de aire y calor, sino de significado. Durante años, estos hombres han sido definidos por lo que no son. No libres, no poderosos, no humanos, en ningún sentido significativo. Su desesperación ha sido una presión ambiental constante. Y como cualquier presión, tenía que encontrar una liberación. Hablaba con una claridad tan desapegada que era casi hipnótica. Usaba mi propio lenguaje, el lenguaje de sistemas y presiones. El mar, continuó. Los susurros, el oráculo, esos no son la causa, administrador. Son el recipiente. La naturaleza aborrece el vacío y el alma humana también. Han tomado el vasto espacio vacío dentro de sí mismos y lo han proyectado hacia afuera. Le dieron un nombre a su desesperanza. Era la explicación más racional para un comportamiento irracional que jamás había escuchado. Era plausible, era inteligente, y me dirigía lejos de la idea de una conspiración y hacia la reconfortante noción académica de un evento psicológico. Entonces, ¿los susurros son solo estática? Pregunté, poniéndolo a prueba. Por supuesto que lo son, dijo, asintiendo lentamente. Están escuchando a sus propios sistemas nerviosos procesar el pavor de este lugar. El verdadero horror no es que algo les esté hablando, administrador. El horror es que, finalmente, se están hablando a sí mismos y le han dado a esa voz interna un nombre sagrado. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos sosteniendo los míos. Por eso sus hombres fracasaron. No puedes vencer a un hombre en una pelea cuando cree que el dolor es un sacramento. No puedes amenazar a un hombre que cree que la muerte no es un final, sino una transfiguración. Me recosté, el vinilo de mi silla crujiendo en el silencio. Estaba diseccionando el problema con la precisión de un cirujano maestro. Me hacía sentir que finalmente lo estaba entendiendo cuando todo lo que hacía era darle a mi propio miedo un vocabulario sofisticado. ¿Qué harías tú?, pregunté, la pregunta escapándose antes de que pudiera detenerla. Era una impactante admisión de debilidad. Anderson no aprovechó la apertura. Permaneció calmado, respetuoso, el humilde consultor. No se puede destruir una creencia, administrador. Ya ha visto que la fuerza solo valida la fe de los mártires. Tiene que entenderla. Tiene que encontrar la fuente de la narrativa. Rastrear el mito hasta su origen. Deconstruirlo. Mostrarles al hombre detrás de la cortina. La creencia es una estructura poderosa. Pero como cualquier estructura, tiene un muro de carga. Encuéntrelo. Y toda la catedral se derrumbará por sí sola. Lo despedí unos momentos después. Anderson me había dado algo valioso. Me había dado una nueva lente a través de la cual ver el caos, un marco lógico para la locura. Ya no era el prisionero 86B, era mi nueva arma secreta. Asigné a Strauss un proyecto discreto de minería de datos, cruzando referencias de registros de comunicaciones y metraje de vigilancia.
buscando al primer recluso en mencionar los susurros. Estaba cazando al paciente cero. Era un proceso metódico, lógico, y no me llevaba a ninguna parte. Entonces la narrativa me encontró a mí. Llegó en forma de David Cole, quien entró en mi oficina luciendo más disgustado de lo habitual. Lanzó un informe endeble sobre mi escritorio. Las evaluaciones psicológicas diarias, refunfuñó. Quería rastrear la propagación de la ilusión. Bueno, aquí hay un nuevo síntoma. Lo recogí. Era una transcripción de una entrevista con un matón de bajo nivel. Uno de la vieja crew de Sully. El hombre divagaba, aterrorizado. Pero un pasaje estaba resaltado. El profeta 418 dice que el mar está enojado. Dice que mañana, durante el segundo turno de trabajo, el mare reclamará el aliento de los incrédulos en el corredor de tránsito occidental. Profeta 418, leí en voz alta. Es como lo están llamando, dijo Cole. Un don nadie del Bay de hidroponía. Ha estado despotricando con estas tonterías por un día. Se está extendiendo. Quiero ponerlo en aislamiento. No, dije, recostándome. No harás nada. Deja que pase. Es un no evento. Cuando llegue mañana y no pase nada, su credibilidad se va al traste. Es una oportunidad para mostrarles al resto que la cortina está vacía. Y si algo pasa, no pasará, dije con más confianza de la que sentía. Es un corredor de tránsito, David. La sección más estable y monitoreada de la instalación. Solo asegúrate de que la patrulla en esa ruta esté alerta. Procedimiento estándar. Al día siguiente, observé que el segundo turno de trabajo comenzó a las 13 horas. Abrí la transmisión de la cámara para el corredor de tránsito occidental, un tubo largo de paneles blancos e iluminación empotrada. También abrí la transmisión del monitor biométrico para la patrulla de 2 hombres asignada a él. Oficiales Ramírez y Moore. 2 puntos verdes en mi pantalla. Sus signos vitales estables. Ritmo cardíaco, respiración, saturación de oxígeno, todo nominal. Durante 1 hora no pasó nada. Caminaron su ruta, sus botas haciendo eco en el pasillo vacío. Empecé a sentir la comodidad de una crisis evitada. La vindicación de la lógica sobre la superstición. Estaba a punto de apartar la mirada cuando el monitor bio de Ramírez parpadeó. Un solo punto de datos. Su saturación de oxígeno bajó de verde a amarillo. Luego la de Moore hizo lo mismo. Aquí Ramírez. Su voz crepitó por el comunicador, de repente tensa. Estamos recibiendo una advertencia de aire fétido. Huele a cableado quemado. Imposible. Los corredores de tránsito tenían su propia atmósfera sellada. No había nada que quemar. Ramírez, ¿cuáles son las lecturas de tu traje? Exigí. Muestra nominal, señor, pero se está haciendo difícil respirar. Su voz se volvía entrecortada. En mi pantalla, sus estadísticas de O2 se desplomaban hacia el rojo. Se estaban asfixiando. Moore, ¿estás bien? Pude oír al otro hombre jadear. Un sonido húmedo y desesperado. No puedo conseguir aire. Equipo de emergencia al corredor de tránsito occidental. Rugí en el comunicador, ya de pie. Patrulla en dificultad respiratoria. Protocolo completo de materiales peligrosos. En la pantalla, Ramírez se había hundido de rodillas, arañando el cuello de su traje. Moore estaba desplomado contra la pared, inmóvil. Los 2 puntos verdes que representaban sus vidas se estaban apagando. El equipo de rescate llegó en menos de 2 minutos. Sacaron a los 2 guardias inconscientes, colocándoles respiradores de emergencia en sus rostros. Sobrevivieron, por poco. El informe de seguimiento estaba en mi escritorio en 1 hora. El equipo técnico encontró la causa, una falla catastrófica simultánea en los depuradores de dióxido de carbono principales de los trajes de ambos oficiales. La explicación oficial fue una reacción química extraña.
posiblemente desencadenada por un contaminante microscópico no identificable en el aire del corredor. Era lo suficientemente plausible como para ser documentado. Era demasiado preciso para ser una coincidencia. La noticia se extendió por la instalación como una onda de choque. El profeta había hablado y el mar había respondido. Caminé por el área común más tarde ese día en una inspección de rutina. La atmósfera había cambiado por completo. La antigua crew de Sully, los cínicos endurecidos que manejaban el mercado negro, habían desaparecido de sus esquinas habituales. Vi a 2 de ellos sentados con un grupo de cultistas, escuchando con atención absorta. Ya no había más debate. Los no creyentes se estaban convirtiendo. El milagro del corredor de tránsito occidental quebró algo en mí. Durante días, apenas salí de mi oficina, consumiendo pasta nutritiva y cafeína mientras releía el archivo de Anderson, buscando una pista que había pasado por alto. Escuché su voz, calmada y racional, en la grabación de nuestra entrevista, intentando diseccionar su lógica para encontrar el fallo. Me había dado una lente, pero todo lo que mostraba era mi propio reflejo en una ventana que se oscurecía. Estaba perdido, a la deriva en un mar de fe organizada que no podía cartografiar. Mi mando reducido a un título. Fue entonces cuando Leo Strauss apareció en mi puerta por tercera vez. Parecía un hombre que no había dormido desde que me mostró la firma térmica. Esta vez, sin embargo, el miedo en sus ojos fue reemplazado por una especie de certeza maníaca. Administrador. Lo encontré, dijo, su voz eléctrica. No esperó una invitación. Caminó hasta mi escritorio y colocó su tableta de datos. Dejé de mirar el mar. Empecé a mirarnos a nosotros, a la red. En la pantalla había un esquema de flujo de energía para toda la instalación. Una red de líneas verdes que mostraban una distribución de energía normal, excepto por una sola línea roja delgada serpenteando desde un conducto de energía secundario. No era una sobrecarga o un cortocircuito. Esos habrían activado una docena de alarmas. Esto era una extracción cíclica y constante, silenciosa, parasitaria, la firma de una máquina haciendo un trabajo metódico. ¿Qué es?, pregunté, inclinándome hacia adelante. No lo sé, admitió Strauss, tocando la pantalla para trazar la línea roja, pero sé a dónde va. La línea terminaba en una sección del mapa de la instalación que estaba en gris, etiquetada simplemente como sector de subsuelo 03, peligro de criobache desmantelado. El viejo subtúnel de construcción, el que había sido inundado permanentemente con metano líquido durante un accidente de perforación años antes de que yo llegara aquí. Era una zona muerta, dada de baja en los libros. Eso es imposible, susurré. No hay nada activo ahí abajo. Es una tumba congelada. No lo es, insistió Strauss, su dedo siguiendo el pulso de la extracción de energía. Lo que sea esto, es hecho por el hombre. Está activo, y no está en ningún esquema oficial. Es una huella dactilar tecnológica, administrador, y no tiene nada que ver con la fe. Una máquina, una cosa física, tangible. Mientras miraba la anomalía, una nueva alerta parpadeó en mi consola. Una solicitud de comunicación marcada, enrutada a través de un punto ciego en la red interna de prisioneros. Era un canal de alto riesgo, no sancionado. Le dije a Strauss que esperara y acepté la llamada. La conexión estaba distorsionada, llena de estática, pero la voz era inconfundible, impregnada de terror crudo. Administrador Graves. ¿Puede oírme? Era Sully. Puedo oírte, dije en el micrófono. Este es un canal no seguro, Sullivan. ¿Qué quieres? Protección. Siseó. Un traslado al bloque de aislamiento. Me están cazando, administrador. No para matarme, para convertirme. No puedo. No lo haré. Su voz se quebró. Dame una razón para ayudarte. Le daré el nombre, susurró.
Usted está persiguiendo profetas y tontos que cantan. Está mirando en el lugar equivocado. Todo esto, esta iglesia, no son ellos. Él. ¿Quién? Exigí. El tranquilo. El lector. Prisionero 86B. Sully escupió la designación como si fuera veneno. Desmanteló toda mi operación desde la biblioteca. Susurra a sus elegidos y ellos hacen que las cosas pasen. Él es al que quiere. La línea se cortó. Miré la tableta de datos frente a mí, a la máquina, extrayendo energía en las profundidades inundadas. Luego escuché la voz de Anderson en mi memoria, calmada y servicial. Encuentre la fuente de la narrativa. Muéstreles al hombre detrás de la cortina. Las piezas encajaron con la fuerza de un evento de descompresión. El milagro de los depuradores de oxígeno defectuosos. Las teorías psicológicas, perfectamente plausibles, diseñadas para enviarme tras sombras. El consejo calmado y tranquilizador de un compañero racionalista. Todo era un guión, una gran pieza de teatro, y yo era su actor principal. La rabia era fuego. Quemó la niebla de la duda y el miedo, dejando atrás una certeza dura. Anderson era un ingeniero del caos, y su gran diseño tenía un plano. Iba a encontrarlo, y lo haría a pedazos. Llamé a Cole y Strauss de vuelta a mi oficina. Esto ya no era una investigación. Era una operación de contrainteligencia. Leo, comencé, señalando el esquema que todavía brillaba en mi tableta de datos. Esta extracción de energía. Quiero saber para qué es. Cruzar referencia a sus tiempos de ciclo con cada registro de materiales del domo de fabricación de los últimos 6 meses. Quiero saber cada cable, cada placa de circuito, cada pedazo de chapa que ha desaparecido. Asume que nada es aleatorio. Strauss asintió, sus ojos brillantes con la emoción de un problema soluble. Luego me giré hacia Cole. Su frustración habitual había desaparecido, reemplazada por una quietud concentrada. Sintió el cambio. Anderson es el arquitecto, pero él no tendió esa línea de energía solo. Tiene un artesano, un ingeniero. Vamos a encontrarlo. Bien, dijo Cole, la única palabra cargada con el peso de una semana de agresión reprimida. Un saboteador, lo entiendo. Dame su nombre y te daré una confesión. Las siguientes 48 horas fueron un borrón de trabajo puramente deductivo. Los algoritmos de Strauss procesaron datos logísticos, marcando discrepancias que eran insignificantes por sí solas, pero condenatorias cuando se veían en conjunto. Una bobina de cable de alta tensión aquí, un conjunto de reguladores hidráulicos allá, todos firmados para mantenimiento de rutina en sistemas que nunca habían registrado una falla. Luego empezamos a cruzar referencias de esos registros con las asignaciones de turnos de trabajo de los prisioneros. Buscábamos la intersección, el único hombre que siempre estaba en el lugar correcto en el momento correcto. El nombre que surgió de los datos se sintió menos como un descubrimiento y más como una inevitabilidad. Jacob Reed, prisionero 1138. Saqué su archivo. Era un ajuste perfecto, previo al encarcelamiento, arquitecto de sistemas principal para una empresa minera de asteroides de primer nivel, encarcelado por sabotaje industrial a una escala que rayaba en lo artístico. No había destruido la plataforma de un rival por dinero o venganza. Lo hizo para demostrar un defecto de diseño que había detectado en sus esquemas. Fue un acto de pura vanidad intelectual catastrófica. En Tartarus estaba asignado al equipo de mantenimiento en el domo de fabricación, dándole acceso a todas las herramientas y todas las partes que necesitaría. Era las manos de Anderson. Ese es, dije mirando a Cole, está trabajando en el tercer turno en fabricación beta. Quiero que lo tomen en silencio, sin público, sin testigos. La sonrisa de Cole era delgada y afilada como una navaja. Entendido, administrador. Observé la operación desde el Aegis,
con las manos entrelazadas a la espalda. La transmisión de la cámara mostraba el interior cavernoso del domo de fabricación. Cole y su equipo, 4 hombres en total, se movían como sombras a lo largo de la pasarela superior. Esta vez no llevaban los voluminosos exoesqueletos tácticos, solo fatigas estándar armados con pistolas laterales. Esto era un arresto, no una batalla. Abajo, Jacob Reed estaba solo, de pie frente a una gran prensa hidráulica desactivada. No se escondía ni miraba por encima del hombro. Estaba trabajando, con la cabeza inclinada, sobre un complejo panel de cableado que había abierto en el flanco de la máquina. Estaba exactamente donde decía la lista, haciendo un trabajo que nadie le había asignado. El equipo de Cole descendió la escalera detrás de él sin hacer ruido. Estaban a 3 metros de distancia, antes de que Reed siquiera levantara la vista, con una especie de fastidio, cansado, como si estuvieran interrumpiendo un cálculo delicado. Jacob Reed. La voz de Cole era un gruñido bajo. De pie, manos detrás de la cabeza. Reed suspiró, una exhalación teatral de impaciencia. Lentamente se enderezó, limpiándose una mancha de grasa de las manos en su mono. No hizo movimientos bruscos. Simplemente se giró, les ofreció una sonrisa perezosa e insolente y colocó sus manos detrás de la cabeza. Mientras lo sacaban, uno de los guardias inclinó la cabeza para que la cámara del domo obtuviera una toma clara de su rostro. Reed miró directamente a la lente, directamente a mí. No había miedo en sus ojos, solo un divertido regocijo. Parecía aburrido, como si todos fuéramos solo una complicación menor en un juego mucho más interesante. La sala de interrogatorios 3 era una cámara de privación sensorial diseñada para hacer que un hombre se sienta completamente solo con sus errores. Jacob Reed parecía sentirse como en casa. Se sentó hundido en la silla, una sonrisa burlona jugando en sus labios, observándome con el divertido desapego de un biólogo observando un nuevo microbio curioso. Cole estaba de pie en la esquina, una estatua silenciosa y amenazante. Era una configuración clásica, el estratega y el instrumento contundente, pero no funcionaba. Durante 1 hora, intenté todo. Amenazas de confinamiento solitario extendido, promesas de un trato con la APCP, Autoridad Penal Pancorporativa, apelaciones a su sentido de autoconservación. Nada surtía efecto. Reed simplemente respondía a cada intento con una sonrisa condescendiente. «Déjeme explicarle algo, administrador», dijo finalmente. «Está tratando de encontrar mi punto de apalancamiento. ¿Cree que le tengo miedo a que Anderson me traicione? ¿Cree que hice esto por una ración extra o una litera mejor? La razón es que las matemáticas eran hermosas, la elegancia del diseño. Usted no lo entendería. Eso fue la palabra diseño. Mis propios pensamientos se habían estado moviendo en esa dirección, pero oírle decirlo cementó mi próximo movimiento. Hice un gesto con la mano a Cole, un despido cortante. El hombre grande vaciló, luego asintió con renuencia y salió de la habitación. Ahora estábamos solo nosotros dos. Me senté frente a Reed, colocando mi tableta de datos sobre la mesa entre nosotros. «Tiene razón», dije, cambiando mi tono. «El administrador se fue. Solo soy un gerente revisando un proyecto. Estaba viendo esto como un crimen. Mi error. Hablemos de ello como un problema de ingeniería. Su trabajo es impresionante. Audaz, pero no es perfecto». La sonrisa burlona de Reed flaqueó. Se enderezó ligeramente, un destello de genuino interés en sus ojos. Toqué la tableta de datos, mostrando el esquema de flujo de energía que Strauss había aislado, una sola línea roja en la pantalla. «Esta firma de energía para su dispositivo», dije con calma. «Leo, mi analista, es muy bueno. Encontró un eco de diagnóstico. Una resonancia armónica a 37 hercios. Es un sangrado de energía desperdiciado, una ineficiencia.
Descuidado, levanté la vista hacia él. El rostro de Reed se había endurecido. La diversión había desaparecido, reemplazada por una furia intelectual. Su orgullo profesional había sido herido. Eso, siseó, inclinándose hacia adelante, sus manos agarrando el borde de la mesa. Esa pequeña fluctuación es un eco de resonancia del circuito de puesta a tierra del emisor. Insignificante. Es un error de redondeo. No importa si encontró un hilo suelto. Ni siquiera ha visto la obra maestra. Un hilo suelto, dije, presionando la ventaja. Es como se desenreda un mal diseño. Eso lo hizo estallar. Echó la cabeza hacia atrás y se rió. Un ladrido corto y agudo, de puro desdén. ¿Un mal diseño? No tiene idea de lo que está mirando. Se inclinó, sus ojos ardiendo con la necesidad de explicar su genio. Busca una bomba, un virus. ¿Cree que los susurros son un fantasma? Yo los construí. Un emisor de infrasonido de baja frecuencia, ensamblado con las entrañas de 3 ventiladores y escondido en el conducto atmosférico principal. Lo sintonicé yo mismo. 37 hercios es la frecuencia de resonancia del globo ocular, administrador. No solo los hace escuchar susurros, los hace sentir pavor. Hace que la fe sea visceral. Escupía las palabras ahora. Un torrente de revelación triunfante. Y el oráculo, ese altar sagrado que ha malgastado tanto tiempo escaneando, se rió de nuevo. Es una distracción, un depósito de chatarra y el mejor maldito taller que he tenido. Mientras usted está ahí fuera, buscando rayos cósmicos, mis apóstoles están dentro de su núcleo hueco, desmontando las partes que necesitamos, pasando mensajes. Por cada pieza de chatarra que traen al altar, otra es desviada al proyecto real. Hizo una pausa, su pecho palpitando, saboreando su propia brillantez antes de entregar la devastadora verdad final. Le preocupan los susurros. Le preocupa un montón de basura. Debería preocuparse por la firma térmica que encontró su chico. Esa es mi verdadera obra de arte. En su subsuelo, inundado y olvidado, hemos pasado 6 meses construyendo un ariete. Lo llamamos el Juggernaut, un ariete de brecha submarino autoguiado de varias toneladas, alimentado por un núcleo de fusión auxiliar improvisado. Su propósito no es susurrar, administrador. Es perforar un agujero en la base de este domo, justo en la orilla del Kraken Mare. Ya no se trata de fe, se trata de física. Finalmente se recostó, con una expresión de sublime y satisfecha suficiencia en su rostro. Lo había revelado todo, como un artista develando su obra maestra. La confesión de Reed terminó la guerra de ingenio y comenzó la guerra contra el reloj. No había tiempo para el triunfo, ni un momento para saborear la victoria intelectual. Cada segundo que había pasado, presumiendo, era un segundo que su monstruo en las profundidades se había estado calentando. Cambié mi comunicador de la sala de interrogatorios al canal de mando central. Cole ya estaba en el Aegis viendo la grabación del monólogo de Reed. Me miró cuando entré. Así que, un ariete. Tenemos tal vez 1 hora antes de que alcance su potencia máxima, declaré. Mi mente ya recorriendo escenarios tácticos. Usted liderará el equipo. 4 hombres, equipo pesado. No van a dar un paseo por la superficie. Van a hacer una inmersión profunda en metano líquido. Quiero cargas de plasma de alto rendimiento, suficientes para convertir esa cosa en escoria fundida. Entendido, dijo. La frustración que lo había atormentado durante semanas había desaparecido, reemplazada por la energía concentrada de un depredador que finalmente había olido a su presa. Estaba de vuelta en su elemento. Observé desde mi silla de mando mientras Cole y su equipo seleccionado se equipaban en la esclusa de aire principal,
Estos no eran los trajes de excursión estándar. Eran equipos de inmersión criogénica de servicio pesado, exoesqueletos blindados voluminosos, con placas faciales reforzadas, suministros de oxígeno independientes de alta capacidad, más sumergibles que trajes espaciales. Cada hombre llevaba una pistola lateral pacificadora y una carga de plasma. Cole llevaba 2. Conecté las transmisiones de sus cascos a la pantalla principal. Un momento estaban en el blanco de la esclusa de aire. Al siguiente, el mundo se disolvió en una negrura absoluta y aplastante cuando cayeron en el pozo de acceso que conducía al sector 3. La única luz provenía de los potentes y estrechos haces montados en sus cascos, cortando túneles blancos y afilados a través de la oscuridad criogénica. No había sonido, excepto el silbido y el clic de sus comunicadores y el soplo rítmico de su propia respiración. «Estamos en el líquido», la voz de Cole crepitó. «Profundidad a 50 metros. La presión es estable». Procediendo a la caverna de fabricación principal, en mi pantalla, 4 haces de luz cortaban el vacío. Sus botas magnetizadas resonando contra el suelo metálico del corredor inundado. El metano líquido a su alrededor era perfectamente claro, tan transparente que parecía que se movían a través de la nada. Un cuarteto de fantasmas que frecuentaban un corredor muerto, millas debajo de la instalación. Acercándose a las coordenadas de la firma de energía, informó Cole, la variación de calor es detectable. El metano brilla más adelante. Su cámara del casco se inclinó hacia arriba. Tenía razón. El haz de su luz se refractaba a través de una neblina en el líquido, una distorsión térmica causada por un calor intenso. Doblaron una última esquina y el estrecho corredor se abrió a una vasta caverna. El núcleo original sin terminar de la instalación. Y allí estaba. No era una máquina elegante. Era un tumor. Una amalgama monstruosa de partes robadas, atornilladas y soldadas con una funcionalidad brutalista. El chasis de un transportador minero formaba su cuerpo. 4 patas hidráulicas masivas lo mantenían estable en el suelo irregular de la caverna, y en su frente había un taladro industrial colosal, su punta de carburo de tungsteno del tamaño de un hombre. Todo el conjunto zumbaba con poder, y el líquido alrededor de su núcleo de fusión improvisado hervía con una energía furiosa. Mientras observábamos, el enorme taladro comenzó a girar lentamente, con un poder que deformaba el espacio a su alrededor. La secuencia final ha comenzado. La voz de Cole era sombría. Se nos acaba el tiempo. Evans, conmigo. Colocamos las cargas directamente en la carcasa del núcleo. El resto de ustedes, cúbranos. Contuve la respiración, mis manos agarrando los brazos de mi silla. En la pantalla principal, 2 haces de luz se separaron del grupo y comenzaron a moverse hacia el corazón hirviente de la máquina. Las comunicaciones se silenciaron, excepto por el sonido de la respiración controlada de 2 hombres. Llegaron a la base del Juggernaut, sus botas magnéticas resonando contra su casco. La cámara de Cole se inclinó hacia arriba, mostrando el rojo furioso y brillante del núcleo de fusión expuesto justo encima de ellos. Comenzó a armar su primera carga. «Paquete activo», susurró en el comunicador. Lo colocó con cuidado en la carcasa del núcleo, el bloqueo magnético engagándose. Armó el segundo. «Paquete 2, activo». Hizo una pausa, su luz recorriendo su trabajo. 2 luces rojas parpadeantes en el costado de un monstruo mecánico, contando regresivamente. «Todas las cargas están colocadas». La voz de Cole era cortante. «El temporizador está en 5 minutos. Repito, tenemos 5 minutos. Todo el personal, retírense al pozo de acceso. Vamos». El temporizador de 5 minutos, en la pantalla principal, era un latido rojo parpadeante contando la vida de mi instalación.
Observé las 4 luces de los cascos del equipo de Cole retirarse a través de la oscuridad, su poderoso paso pareciendo agonizantemente lento. 2 minutos, anuncié en el canal de mando. Vemos el pozo de acceso. La voz de Cole refunfuñó de vuelta. Casi allí, la transmisión de la cámara de su casco se balanceaba y serpenteaba mientras corría, el haz de su luz captando las paredes lisas y sin características del corredor inundado. Una por una, las 4 luces alcanzaron la oscura maleza del pozo vertical y comenzaron su ascenso, sus botas magnéticas, encontrando presa en los peldaños. Todos los miembros del equipo están en el pozo, informó Cole, su respiración pesada. Fuera del radio de explosión, a su señal, administrador. El temporizador mostraba 30 segundos. La obra maestra de Reed todavía giraba, taladrando silenciosamente los cimientos de mi mundo. No había señal. Solo había el reloj. 10, 9, 8. La transmisión desde la caverna todavía estaba en línea. Una toma estática de la máquina hirviente. Un monumento al ego de un hombre. 3, 2, 1. La transmisión de la cámara se volvió blanca pura. Un destello incandescente y silencioso que sobrecargó el sensor. Al mismo instante, cada punto de datos conectado al Juggernaut desapareció. La extracción de energía parasitaria en el esquema de Strauss se apagó. La furiosa firma térmica naranja que había acechado mis monitores durante días simplemente se desvaneció, reemplazada por el azul pasivo del abismo. Me recosté en mi silla, la tensión drenando de mí en una sola onda estremecedora. Mis manos, que se habían apretado en puños blancos, finalmente se relajaron. Había terminado. La amenaza física estaba neutralizada. La conspiración estaba rota. La razón había prevalecido. Eché un vistazo a un pequeño monitor secundario que mostraba la transmisión desde la sala de interrogatorios 3, donde Reed todavía estaba sentado, esperando. Un destello de satisfacción triunfante pasó a través de mí. Había deconstruido la narrativa, encontrado al hombre detrás de su cortina y desmantelado su máquina. La orden estaba restaurada. Yo había ganado. Esa sensación de victoria duró precisamente 4 segundos. Comenzó como una sacudida, un gemido tectónico profundo que provenía de la roca madre misma. Toda la instalación, una estructura diseñada para resistir criotemblores e impactos de micrometeoritos, se desplazó sobre sus cimientos con un sonido de metal torturado. La tableta de datos en mi escritorio se deslizó al suelo con un golpe seco. Una grieta delgada como un cabello se extendió como una telaraña a través del plástico reforzado de la pantalla principal de visualización. Cada alarma de cada sistema en la instalación gritó a la vez. Las luces verdes y tranquilas de mi consola de mando se volvieron un muro sólido y frenético de rojo parpadeante. ¿Qué fue eso?, preguntó Cole por el comunicador, su voz distorsionada por la estática del temblor. ¿Fuimos nosotros? Eso no fuimos nosotros. El sísmico está fuera de los gráficos, dijo Strauss desde su estación. Señalaba a su monitor, sus ojos desorbitados por un terror que empequeñecía cualquier cosa que hubiera sentido antes. Pero no es un temblor. El epicentro está en todas partes. Los sensores térmicos se sobrecargan. Todo el suelo del mare se está iluminando. En la pantalla principal, el mapa azul del lecho marino estaba siendo consumido por una nueva firma térmica. Un rojo canceroso que se expandía tan rápido que rompía la escala de la pantalla, volviendo todo el mapa en un carmesí furioso e incomprensible. Era una firma de calor miles de veces más grande que el Juggernaut, y todavía crecía, rugiendo desde las profundidades con una velocidad aterradora. Las cargas de plasma habían golpeado el lecho marino mismo y se estaba despertando. «Marcus, el suelo se mueve», informó Cole por el comunicador.
una señal distorsionada desde el abismo. Todo el lecho marino está subiendo. La furiosa firma roja del titán que despertaba ahora llenaba todo el mapa. Strauss golpeaba su consola, intentando forzar al sistema a dar sentido a lo imposible. Intento obtener una imagen estructural de la firma de energía, tartamudeó. Tiene que haber un patrón, un marco biológico. El sistema luchó contra él. El flujo de datos era demasiado vasto y caótico. Pero entonces, por un segundo, obedeció. Una imagen se resolvió en la pantalla. Era un diagrama, un esquema biológico, renderizado en líneas brillantes de energía. Una vasta estructura ramificada, asimétrica, caótica, y sin embargo poseída de una lógica alienígena aterradora. Conocía esa forma. Mis ojos saltaron del esquema en la pantalla principal a un monitor más pequeño que mostraba la transmisión de la cámara externa de la orilla. Y allí estaba, recortado contra el cielo agitado y asustado de Titán. El oráculo, el altar de chatarra, la distracción inútil. Su diseño aleatorio e irregular era una réplica en miniatura, casi perfecta, de la firma de energía ahora mostrada en mi pantalla. La forma del dios que habían adorado era la forma del dios que realmente estaba allí. En ese momento de horror absoluto y aplastante para el alma, un único imperativo claro cortó el caos en mi mente. «Tráiganme a Anderson», gruñí en el comunicador de toda la instalación, anulando las alarmas. «Encuentren al prisionero 86B. Tráiganlo a Legis ahora». Los guardias que lo arrastraron estaban pálidos y sacudidos, el miedo tallado profundamente en sus rasgos. Pero Kevin Anderson caminó entre ellos como si llegara a una conferencia. No forcejeó, no habló. Sus ojos calmados e intensamente curiosos lo absorbían todo. Las alarmas gritonas, la tripulación aterrorizada, la pantalla de visualización agrietada. Finalmente se posaron en el monitor principal, donde las dos imágenes se mostraban ahora una al lado de la otra, su escultura aleatoria de chatarra y el esquema biológico de la forma de vida del tamaño de un continente que se elevaba desde las profundidades. Se detuvo, sus guardias olvidados. Dio un paso lento hacia adelante, con la cabeza ladeada en fascinación analítica. Una risita baja escapó de sus labios, un sonido de puro e incontaminado asombro intelectual. «Bueno», susurró, «¿mira eso?» Toda la rabia que había sentido hacia él, toda mi furia intelectual, se había evaporado, dejando solo un vasto vacío. Éramos dos hombres en una caja a punto de ser aplastados. «Mira lo que hiciste», dije. Las palabras se sintieron inútiles y pequeñas. Se giró hacia mí, y por primera vez vi un destello de algo humano en sus ojos. Era una forma oscura y terrible de orgullo. El artista, viendo su trabajo abstracto validado involuntariamente por una fuerza de la naturaleza. «Yo no hice esto, administrador», dijo con calma, señalando la pantalla. «Solo llamé a una puerta que no sabía que estaba allí». Se volvió hacia la pantalla, con una sonrisa maravillada en su rostro. «Hermoso, ¿no es así?» El último gemido de los cimientos de la instalación fue profundo y largo, un suspiro de rendición. En la pantalla principal, la cámara externa se inclinó hacia arriba cuando el suelo debajo se deformó. El horizonte del Kraken Mare había desaparecido. Solo había un muro ascendente de metano líquido, negro y lecho marino congelado, un acantilado viviente ascendiendo con la indiferencia silenciosa e irreflexiva de un cuerpo quitándose un insecto. Las alarmas murieron cuando la energía finalmente falló, sumergiendo el Aegis en un crepúsculo rojo de emergencia. En el silencio profundo y repentino, no quedaba nada más que nosotros dos, victorioso y vencido, parados hombro con hombro, viendo el final de nuestro mundo elevarse para encontrarnos. El último gemido de los cimientos de la instalación fue profundo y largo, un suspiro de rendición. La pantalla de visualización principal, ya fracturada,
se hizo añicos hacia adentro una cascada de fragmentos brillantes. Las alarmas murieron cuando la energía finalmente falló, sumergiendo el Aegis en un crepúsculo rojo de emergencia y la atmósfera gélida y rica en nitrógeno de Titán. A través del agujero gapante donde había estado mi ventana al mundo, vi un muro ascendente, vasto, gris y surcado a escala continental, como la corteza cerebral de un dios muerto. Y en su centro, directamente frente a nosotros, un abismo se abrió con la lenta gracia autónoma de una boca abriéndose para bostezar. Era un abismo circular perfecto de millas de ancho, y su interior era un negro absoluto, sin características, que bebía la luz roja de emergencia y no devolvía nada. Había pasado mi vida reduciendo hombres a datos, manejando un sistema cerrado de variables predecibles. Y en mi momento final, enfrentado a un sistema tan vasto que desafiaba toda medida, solo un pensamiento permaneció. Todos mis protocolos, todas mis estrategias, no éramos ni siquiera un error de redondeo.